La Ley Orgánica para la Reactivación Económica en Ecuador, aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional con 83 votos afirmativos, marca un hito en la educación técnica y tecnológica y en la articulación entre el sistema educativo y el sector productivo. Esta nueva normativa establece un marco jurídico para dinamizar la economía nacional mediante la formación dual. Es un modelo que integra aprendizaje académico y práctica laboral real para mejorar la empleabilidad juvenil en Ecuador. Son las 8 de la mañana con 8 minutos. Así es, a esta hora damos la bienvenida en nuestros estudios a Cristian Riofrío. Él es presidente de la Corporación Formados, es una corporación que aglutina a varios gremios productivos, y vamos a hablar con él sobre la reciente Ley Orgánica de Reactivación Económica, hecha una reforma en la Asamblea Nacional en el marco de un proyecto de ley urgente en materia económica planteado por el Ejecutivo. Busca dinamizar las concesiones mineras y garantizar con una definición clara, como ha planteado la Corte Constitucional, la inversión de privados en sectores estratégicos que por excepción, según la Constitución, pueden invertir privados. Este es un poco el marco del diálogo que vamos a mantener, y seguimos abundando en criterios porque han empezado a llegar ya propuestas, o mejor dicho, demandas de inconstitucionalidad de algunos sectores que creen que ese no es el camino que debe seguir el Ecuador, es decir, la vía que abre esta reforma legal para la inversión de privados en sectores designados por la Constitución como estratégicos. Le damos la bienvenida a Cristian Riofrío, él está en nuestros estudios. Cristian, buenos días, bienvenido. Buenos días, Freddy, buenos días a toda la audiencia de Radio Platino. Gracias por el espacio y por permitirnos comentar sobre esta ley, pero quisiera hacer una pequeña precisión, Freddy. Por favor. Son dos leyes distintas. La ley de reactivación económica para vincular al sector productivo con la educación es una que se aprobó el miércoles de la semana anterior. Ajá. Y al día siguiente se aprueba la ley minera. Por lo tanto, las demandas de inconstitucionalidad han sido hacia la segunda, no a la primera. Totalmente de acuerdo. Y creemos que ahí hay una ventana de oportunidad, porque obviamente la otra ley, que no es mi competencia comentarla, de alguna manera permite, digamos, enfoca los criterios hacia otro. La confusión fue mía. Vamos a ceñirnos a esta Ley Orgánica de Reactivación Económica que busca abrir espacio a la educación dual. Correcto. ¿Qué es la educación dual? Muchas personas la conocen, otro grupo importante seguramente no. Tiene su origen fundamentalmente en Europa, en Alemania, es la cuna de esta formación dual, y no es otra cosa, me voy a permitir definir así rápidamente, ya lo hará Cristian Riofrío de manera mucho más profesional y técnica. Es la combinación, digamos, simultánea de teoría y práctica en carreras generalmente técnicas, tecnológicas, de corta duración, que permiten la incorporación temprana de la mano de obra a percibir remuneración, es decir, de formación rápida, ajustada a los requerimientos del mercado además, y que le va a permitir incorporarse al mercado laboral rápidamente al joven. Esto es de lo que vamos a hablar. Así es, nada que añadir, perfectamente bien definida la formación dual, Freddy. Ese es el concepto, formación teoría con práctica, la combinación de dos lugares de aprendizaje. La posibilidad, y esto es clave en el concepto de la ley, y por qué es de reactivación económica, porque permite reducir el desempleo juvenil. Y ese es uno de los objetivos que hace 14 años nos motivó a este grupo de gremios para trabajar en este modelo. ¿Por qué? Porque los estudiantes, como usted bien lo ha dicho, se vinculan a una empresa desde el primer momento de su formación en carreras cortas de 2 años, 2 años y medio. Y la consecuencia lógica es que esas empresas que fueron sus empresas formadoras les contraten. ¿Sí? Entonces, al cabo de 2 años y medio, normalmente hemos llegado al 96% en el mejor de los años. Podemos decir que más del 90% de los estudiantes se quedan trabajando en su empresa formadora. Ahora, la educación dual ya está concebida y definida de alguna manera en nuestro país. ¿Qué es lo que hace falta para que esta despegue?
Eso es clave, ¿no? El año 2012 empezamos un proyecto muy interesante con el apoyo de la cooperación alemana para implementar el modelo. Esto nos permitió y nos obligó de alguna manera a ir haciendo pequeños, yo digo, parches dentro de las normativas para que sea aplicable el modelo. La ventaja que tenemos ahora con esta ley es que todo eso que se había hecho a lo largo de los años, haciendo una reforma aquí, otra reforma allá, nos permite ahora tener un marco jurídico sólido que consolida eso y que además marca dos elementos interesantes. Lo uno es darle institucionalidad a la formación dual. Se crean dos espacios que son muy importantes. El uno es el Comité Público-Privado por la Formación Dual, en donde estamos academia, sector privado y sector público, el Ejecutivo con dos ministerios, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Producción, tres ministerios y el del Trabajo, y el Consejo de Educación Superior. En esa mesa discutimos justamente la pregunta que usted acaba de hacer. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Cómo se tienen que ir haciendo, tomando correctivos? ¿Qué se puede hacer para impulsar? ¿Cómo podemos hacer que las empresas le tomen más importancia a esto? Nosotros tenemos alrededor de 150 empresas que ya le han apostado por el modelo, que ya saben hacer formación dual, y la idea es replicarlo, ¿no es cierto? Que esas 150 empresas se conviertan en el ejemplo para que sean miles de empresas ahora. ¿Cuál es la oposición que se ha empezado a escuchar a este modelo, digamos? Y no es otra cosa que la remuneración que esperan que reciban los estudiantes en las empresas en las que comparten, digamos, su formación, salen de las aulas y pasan a una fábrica, por poner un ejemplo, y entonces esta fábrica esperan, digamos, que les paguen a los estudiantes cuando ellos están aprendiendo. Este es uno de los temas que han puesto sobre el debate, digamos. Ese es básicamente, y a mí me llamaba la atención escuchando el debate la semana pasada en la Asamblea, porque veíamos que es parte de no conocer y no entender el modelo. Primero, esto no es un modelo laboral, es un modelo educativo. Los estudiantes no van a trabajar, van a aprender. Entonces, desde esa lógica, al ir a aprender, la empresa lo que está haciendo es compartiendo sus conocimientos, está invirtiendo porque tiene que certificar un tutor empresarial, que es el que hace de guía durante todo el proceso, pueden ser varios tutores empresariales. Le beca para poder obtener la certificación alemana que la promovemos. Claro, aquí nosotros. Solamente le interrumpo, Cristian, no es pues una pasantía como conocemos esto. Así es. Es una diferencia astronómicamente diferente, no es una simple pasantía que ya lo viven o lo hemos vivido algunos estudiantes que vamos a visitar una empresa a ver cómo funciona. No es ese el sentido de la formación dual. Así es. Y hay todo un proceso estructurado, ¿no es cierto? La carrera está diseñada, tenemos la malla curricular, que es lo que se imparte en la universidad o en el instituto técnico, y luego tenemos el plan de rotación, que se hace en conjunto con los docentes de la universidad, el gremio que coordina la carrera, porque esto lo impulsan los gremios, y se define en función de las necesidades y de las habilidades del estudiante cuáles son las áreas por donde tiene que rotar, y entonces tiene que ir siendo guiado para aprender. Obviamente, hay que hacer, el principio es aprender haciendo, pero la clave está en que no van a trabajar, van a aprender. Entonces, es muy difícil pensar en que además de todas estas inversiones que las empresas tienen que hacer, tienen que destinar un recurso. Lo que hemos hecho, y esto fue parte de los primeros cambios que se hicieron, o las discusiones que tuvimos al inicio en el año 2012, 2013, es si es que deben estar o no obligadas las empresas. Las empresas están en total libertad de hacer dos cosas que son clave. Lo uno es si es que quieren remunerarles, y en muchos de los casos las empresas voluntariamente han dicho, este chico está súper bien, vamos a darle un estipendio. Y el otro tema que es clave es una discusión amplísima que decíamos, bueno, las empresas están o no están obligadas a contratarles a los chicos al final, ¿no? Y siempre hemos partido por darles libertad, tanto a las empresas como a los estudiantes, porque aquí es clave. Ese 10% que yo le decía, ¿no es cierto? El 90% se quedan trabajando dentro de la empresa formadora, ya les dan su contrato y toda la cosa, se quedan porque la empresa formadora y el estudiante van generando un vínculo. Lo que decimos coloquialmente, se ponen la camiseta desde el primer día, ¿no es cierto? Los estudiantes aportan y abriendo un paréntesis, esa pregunta de la que hablábamos hace un momento, de si es que es o no prudente o necesario el obligarles a pagar, habría que preguntarles a los cientos de estudiantes que ya se han graduado, que ya están trabajando en sus empresas formadoras, si es que esa posibilidad habría sido interesante, teniendo en cuenta que puede ser una barrera de entrada para que las empresas
hagan formación dual. Cierro el paréntesis y nada más mencionar. Hubiese sido obligatorio, digamos. Exactamente. Claro. Cierro el paréntesis para mencionar el otro tema, la obligatoriedad de la contratación. Como decía hace un momento, el 90% se quedan trabajando. Ese 10% restante generalmente ha sido decisión del estudiante no aceptar la plaza de trabajo que le ha dado que le da la empresa. Entonces, si generamos la obligatoriedad, hacemos que un estudiante esté a disgusto en un lugar contratado por una empresa que posiblemente no era su objetivo, ¿no es cierto? Entonces, la libertad para nosotros ha sido lo más importante y es lo que nos ha dado las cifras de estas que... Y creo que para todas las relaciones la libertad es lo básico. Absolutamente. O sea, todo lo que se hace obligado cae mal, por decirlo menos. Así es. Cae mal si es que es obligado. Si es que es voluntario, yo veré si es que quiero, la empresa sabrá si es que me contrata y las relaciones van a ir fluyendo. Ahora, pasa, perdón que le interrumpa, Freddy, como pasa en la vida real, digamos, ¿no es cierto? Uno se gana las cosas, uno se gana los espacios. Claro. Entonces el estudiante lo que hace es esforzarse para ganarse ese espacio y la empresa con mucho gusto les contrata y luego hacen carrera dentro de las empresas. Tenemos varios ejemplos muy interesantes de estudiantes que ahora están en puestos de jefatura porque obviamente conocen todo el proceso dentro de la empresa, conocen la empresa en su gran dimensión y ya se han ido decantando por ciertas actividades y están en el área de investigación y desarrollo, en el área de producción y demás. Entonces, ya vemos ahí que este modelo que hace 14 años lo impulsábamos simplemente tomando como referencia lo que pasa en Alemania, acá funciona perfectamente. Claro que sí, al inicio decíamos, este es un modelo que funciona mucho en Europa, fundamentalmente en Alemania, lo hemos adoptado nosotros, no se trata de aplicar modelos de otras latitudes tal y cual se conciben en otros lados. Hay especificidades que se deben observar, hay normativas, hay idiosincrasia que tienen que le obligan a modificar ese modelo y a hacerlo adaptarlo a nuestra realidad. Pero no obstante de esta salvedad, le consulto, Cristian, el modelo de educación dual europeo, alemán, ¿concibe el pago para los estudiantes que se forman en las empresas formadoras? Me ganó porque le iba a justamente dar esa aclaración. Si comparamos el ahora, después de que en Alemania el modelo funciona 200 años, con el ahora en Ecuador, que estamos arrancando y tenemos en el mejor de los casos 20 años con la experiencia de la Cámara de Industrias de Cuenca, evidentemente no van a ser comparables. Al inicio en Alemania funcionaba como estamos haciéndolo acá. Ahora en Alemania, que ya está el 70% de los estudiantes entran a carreras duales, las empresas tienen por decenas los estudiantes duales dentro de sus modelos, tienen institutos propios y demás, ahí sí ya pueden hacerlo y ya están, digamos, ya hay un pago para los estudiantes. Eso es lo que nosotros quisiéramos hacer y no queremos esperar 200 años, queremos que el modelo se consolide, que se robustezca. Hay un camino andado ya por Alemania que nosotros lo podemos acortar. Y podemos acortar la curva de aprendizaje, correctamente. Por supuesto. Ahora, son las 8 de la mañana con 20 minutos. Para quienes se incorporan a nuestra audiencia, conversamos con Cristian Riofrío, él es presidente de la Corporación Formados. Estamos hablando de la Ley Orgánica para la Reactivación Económica en lo que hace relación a darle un impulso al modelo de educación dual en nuestro país, que busca compartir simultáneamente la teoría y la práctica en la formación superior, en institutos técnicos, tecnológicos y en universidades para los estudiantes. Ahora, se puede institucionalizar un sistema de becas también, Cristian, becas de parte de las empresas que le apuestan a ese alumno que cursa, que adquiere conocimientos en la empresa y que tiene aptitudes y busca contribuir a su formación para que luego se incorpore a su planta. Definitivamente, y en más de una ocasión ha sucedido eso. Es decir, las empresas les han contratado a los estudiantes antes de que se gradúen. Y justamente estábamos discutiendo hace un par de semanas con una de nuestras empresas formadoras
que decían, oye, yo ya quiero que se gradúe para poderle contratar. Y le decíamos, no esperes a que se gradúe, contrátale nomás. Claro. No hay un impedimento, ¿no es cierto? Entonces, eso se da. Y es justamente el proceso de esta curva de aprendizaje que hablábamos hace un momento, que estamos transcurriendo ahora, para que las empresas adopten el modelo, lo entiendan, lo sientan como realmente es, y a partir de eso ya pueda ser lo que se hace en Alemania hoy por hoy. Vamos a hablar ahora de cómo está el proceso de creación de esta ley, cómo está el tema en la Asamblea. Bueno, la ley fue aprobada con 83 votos, como se hablaba en la introducción. Estamos esperando la sanción del presidente para que se publique en el registro oficial y de ahí tenemos todavía un camino importante, ¿no es cierto? Hay que trabajar en el reglamento y obviamente algunas normas secundarias. Pero como sale la ley, ustedes están de acuerdo. No solo que estamos de acuerdo, sino que felicitamos al equipo de la asambleísta Valentina Centeno, porque ese proceso fue participativo, no solo con nosotros como sector privado, con la academia, con distintos actores del ecosistema. Y entonces, esto es un tema que para todos los que estamos involucrados y que hacemos formación dual de alguna u otra manera o que desean hacer formación dual, estamos de acuerdo. Ahora, tenemos un sinnúmero de universidades y de institutos técnicos y tecnológicos. La pregunta es, ¿usted puede como institución de educación superior ir entregando carreras de formación dual conforme las vaya creando y armando, o tiene que ser específicamente concebida como dual? A ver, es lo segundo, tiene que ser concebida como dual porque hay algunos elementos del reglamento del régimen académico, hay un reglamento de formación dual que se lo hizo, como digo, en este momento en el que íbamos modificando ciertas normas. Y claro, tiene que ser diseñada para ser dual por el tema de las horas en el aula y las horas en la empresa. Pero creo que lo más importante dentro de su pregunta, Freddy, es de dónde nacen las carreras. Y esto es algo que se lo hace en Alemania desde hace muchísimos años y ya se lo está empezando a hacer aquí en Ecuador. La oferta académica nace de la necesidad de las empresas. Claro. Las empresas le dicen a la academia, yo necesito que los estudiantes o que mis trabajadores o que los técnicos sepan esto, cumplan este perfil. ¿No es cierto? Entonces, a partir de eso se levanta la información y somos los gremios los que cumplimos ese rol de catalizar la información del un lado hacia el otro para poder luego generar la oferta académica. Entonces, sí, los institutos podrían, pero la idea es que el sector privado y cada uno de los representantes gremiales le digamos a la academia, oiga, yo necesito, mis empresas me están diciendo que necesitan esto, esto y esto otro. En el caso particular, bueno, tenemos varias carreras que están funcionando ahora. Arrancamos con una carrera de mecánica para el tema de mantenimiento, una carrera de electricidad, con la de producción y manejo forestal. Estamos hablando de una universidad en específico. No, estamos en distintos institutos. La Universidad de Cuenca fue la pionera con estas dos carreras que le digo, mecánica y electricidad. Luego el Instituto de la SUAY con la carrera de producción de transformación de la madera. Luego teníamos un instituto acá, ahora ya no se le está ofertando esa carrera, la de producción textil, otra de desarrollo de software. Es decir, cada sector ha tenido ya algunas carreras, claro, y obviamente hay muchos más sectores. La invitación es esa, a que los sectores nos unamos con la academia para que la academia pueda generar esa... Claro, es que es de apenas de sentido común. Siempre hemos dicho que la academia está separada del sector productivo y esta es la manera más ideal, si se quiere. Es un maridaje pero fabuloso, en el cual las empresas que requieren empleados dicen, yo quiero que mi empleado, mi empleada sepa hacer esto para ocupar estos puestos que tengo aquí. Y lo que hace la academia es tomar ese requerimiento del sector productivo, de la empresa específica, crear un pensum de estudio, someterlo a la aprobación respectiva y empezar a impartir esa materia que la va a combinar con la práctica, y entonces resulta que la empresa tiene a un
empleado como anillo al dedo, como decimos vulgarmente, es decir, a la medida. Entonces, qué mejor que aquello. Pero la pregunta es, por ejemplo, y voy a reformular la pregunta, Cristian, una universidad X tiene una facultad de comunicación, para ceñirme a mi expertise, lo que yo conozco, y entonces tiene producción de televisión, producción audiovisual, lo que usted quiera, que es una carrera normal. Le quiero y puedo, es la pregunta, convertirle en dual, y entonces mientras mis estudiantes estudian la carrera normal, digamos, yo estoy trabajando con las diferentes empresas para generar en el siguiente semestre o 2 semestres después ya una formación dual en esa carrera. Estamos hablando de un nuevo concepto interesante que sería la dualización de las empresas, de las carreras tradicionales, ¿no? Pero es que a eso tenemos que propender. Y es súper importante porque sí, se pueden hacer, pero digamos, en el ejemplo que usted acaba de plantear, jurídicamente no es tan fácil, porque lo que habría que hacer es reformular la carrera y luego, cuando esté reformulada y aprobada por el Consejo de Educación Superior, empezar a implementarla. Es decir, en el camino no se lo podría hacer, salvo ciertas variaciones que el mismo reglamento del régimen académico. Es que una permite, universidad ¿no? privada se nutre con estudiantes, mientras Correcto. yo imparto la carrera normal, digamos, de comunicación, yo estoy armando el pensum De la nueva. la dual. Correcto. Y entonces, después de 2 semestres o 3, ya cuando tenga todo listo, digo, bueno, si quieren seguir en la normal, está aquí a disposición, pero también tenemos la dual. Absolutamente, y eso lo estamos haciendo con la Universidad, con la Escuela Politécnica Nacional. Hoy por hoy estamos trabajando en un par de carreras. Tiene que haber un proceso de transición, Así lógico, es. porque tienen que mudar hacia eso con el tiempo. Correcto. Las instituciones de educación superior. Absolutamente, hacia allá vamos. Y uno de los elementos positivos que tiene de la ley, uno de los tantos, es que justamente genera incentivos para que las universidades y para que los institutos entren en el modelo y que le apuesten por la formación dual. Tenemos incentivos no monetarios, porque será otra de las críticas a la ley, no, que esto tiene que pasar por aprobación tiene que ser propuesto por el presidente porque requiere recursos del Estado. No, son recursos no económicos o son incentivos no económicos que se les da a las empresas, a los institutos, a los estudiantes, para que puedan entrar en Por modelo. ejemplo. Una de las cosas, por ejemplo, en el caso de las universidades y de los institutos, lo que se hace es reorganizar a los recursos que están destinados ya para eso, para darles un impulso a las que quieran hacer dual. En el caso de las empresas, son reconocimientos que Las ya que los están hemos entregado. cofinanciadas por el Estado, Las dice están usted. financiadas por el Estado, correcto. Ajá. Digamos, los institutos públicos, ¿no es cierto? Y Ajá. las universidades públicas. En el caso de las empresas, son reconocimientos que ya los hemos entregado justamente a las que le han apostado por el modelo, y tenemos un nivel de certificación, es decir, primero el reconocimiento porque le han apostado al modelo, y luego, si es que tienen ya ciertos niveles de calidad que van más arriba, llegamos hasta una certificación de empresa formadora en modalidad dual. Entonces, digamos, hay varios elementos que son interesantes. Y una cosa que no quisiera que se me escape, Freddy, que no es menor, es que el modelo de formación dual nos permite también tener una herramienta de atracción de inversión extranjera. ¿Por qué? Porque si tenemos nosotros ya una base de estudiantes, de jóvenes que están preparados para ciertos cargos, ciertas tareas, es mucho más fácil que las empresas extranjeras digan, ok, voy a ir a este país porque voy a tener mano de obra calificada, porque voy a tener técnicos clave, en lugar de venir a hacer camino al andar como normalmente ha pasado. Ahí tienen ustedes, amigos, todo el universo que significa la educación dual, la posibilidad amplia que existe para ir creciendo, la posibilidad que existe de que mientras el estudiante se forme, aprenda habilidades específicas que requieren las empresas y ni siquiera tengan que esperar que se gradúen antes de contratarles, porque es un empleado, digamos, ideal para esa empresa que se ha formado precisamente en las habilidades que requiere y tiene una formación teórica y también práctica. Veamos qué es lo que pasa en las próximas horas con la sanción presidencial. Luego estaremos atentos al respectivo
reglamento y con ello pues a dar impulso a esto que sin lugar a dudas será una respuesta para el empleo joven. Esto está fundamentalmente dirigido a los jóvenes que dejan las aulas universitarias y que hoy por hoy en nuestro país, por desgracia, tenemos un grave problema de desempleo. Esto podría alivianar un poco esas cifras tan duras, tan crueles que exhibimos mes a mes. Así es, Freddy. Hay otro tema que es muy importante, que es mencionar que esta ley nos da también una base sólida para lo que usted ha mencionado, que es un cambio de paradigma. Tenemos que cambiar la cultura en el país. Tenemos este ejemplo de estas 150 empresas, pero la cultura empresarial tiene que cambiar. Tenemos que también saber, y volviendo a lo que usted mencionaba y la pregunta que hacía con respecto a la gente que estaba en contra de la ley, evidentemente sí nos ha tocado ver empresas que no han entendido el modelo y que han creído que era mano de obra barata, y ahí está el rol de los gremios. El rol que nosotros como coordinadores de la carrera, como responsables de este modelo, les hemos dicho, no, entonces tú no eres una empresa formadora, no estás haciéndolo bien, a los estudiantes los destinamos para una empresa que sí entiende el modelo, y entonces vamos fortaleciendo una cultura empresarial de excelencia, como les decía yo a los asambleístas la semana pasada, exhortándoles a votar de forma unánime. Desafortunadamente hubo 60 que no votaron a favor. Les decía, bueno, esto es una oportunidad histórica para el país, para los jóvenes y para el desarrollo sostenible de este hermoso país. Nos quedamos con ese pensamiento final. Cristian Riofrío, presidente de la Corporación Formados, hablándonos de las virtudes de la educación con formación dual en nuestro país, que podría tener un impulso importante con esta nueva ley y el consiguiente reglamento. Cristian Riofrío, muchas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias, Freddy. Un saludo a toda la audiencia.